El millonario padre soltero va al boda de su ex, y el secreto que ella revela cambia todo. Alejandro nunca imaginó vivir una tarde como esta. El sol caía a plomo, quemando sin piedad la pequeña Ciudad de México y el elegante salón de eventos en las afueras. Un lugar que parecía sacado de una película con candelabros brillantes, flores enormes y mesas cubiertas con manteles impecables. Él, impecablemente vestido, con ese traje a medida que le costó meses de trabajo. Estaba a punto de entrar a la boda de Carla, su exesposa, la mujer que conoció en una época distinta, y la única que logró hacer tambalear su control férreo sobre la vida. Las gotas de sudor rodaban por su sien mientras respiraba hondo. A pesar de su fortuna, de sus negocios que lo colocaban en la cima, Alejandro sentía algo oscuro prendido en su pecho, la mezcla insoportable de nervios y nostalgia que no se va con nada. Por fuera mostraba seguridad, pero por dentro su corazón parecía una bomba a punto de estallar. La gente en el salón no paraba de reír y brindar, pero él veía sombras entre los invitados, una tensión apenas visible, como si el aire guardara secretos enterrados desde hace años, como si todos supieran algo que él aún no. Al cruzar la entrada, una oleada de murmullos lo envolvió, rostros sorprendidos, ojos que buscaban evitar su mirada, o peor, que la atrapaban con una chispa de reserva. No era solo una boda, era el escenario de un pasado complejo y doloroso, una escena donde Alejandro sabía que el guión cambiaría para siempre. Cuando finalmente apareció Carla, radiante y diferente, Alejandro sintió que se le enredaba la garganta. Ella lo miró sin titubeos, como si llevara un peso enorme cargando desde siempre. Justo cuando pensó que podría darle un abrazo seco y despedirse con respeto, Carla soltó la bomba más brutal. Con voz temblorosa y ojos que apenas contenían lágrimas, le confesó la existencia de un hijo oculto, un niño que creció silenciosamente, protegido por mentiras y verdades a medias. El impacto fue brutal. Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo, un golpe frío y seco que le atravesó el alma y le dejó el pecho apretado, con las manos temblando como nunca. Su universo, cuidado con tanto esfuerzo, su vida de negocios y crianza, se desmontaba en un segundo. ¿Un hijo? ¿Por qué nunca se lo dijo? ¿Qué significaba todo esto? Mientras intentaba procesar la noticia, apareció Laura, una mujer con mirada fría y alerta que parecía medir cada uno de sus movimientos, escondiendo a su vez secretos que harían explotar cualquier intento de calma. Era la madre del niño, pero además, una pieza inesperada que complicaba más el tablero ya repleto de apuestas peligrosas. Alejandro quiso huir, pero sabía que no podía. Estaba parado en la encrucijada más difícil de su vida. El futuro, que creía escrito y seguro, temblaba ante la elección que debía hacer. Ahora, asumir esta nueva familia, esta realidad que amenazaba con romperlo todo o quedarse solo con las sombras del pasado. Sin saber aún el verdadero alcance de esta revelación, solo estaba claro que nada volvería a ser igual. ¿Qué tan profundo era ese secreto? Nadie lo sabía. Pero Alejandro, por primera vez, sintió miedo real. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro sintió que se le congelaba el corazón cuando Carla pronunció esas palabras. Tienes un hijo. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse como humo en el viento. La boda, las risas, la música, todo se volvió un eco distante. Su cuerpo temblaba, la garganta se le cerraba como un torniquete. Justo cuando estaba a punto de pedir una explicación, una presencia nueva cortó el aire. Laura, aquella mujer que hasta hacía segundos era solo una sombra en la historia, se acercó con pasos firmes. Sus ojos eran hielo puro.
Pero algo más, algo que Alejandro no pudo identificar al principio. De repente la sala se silenció de golpe. Todos los ojos se clavaron en ella. Murmullos nerviosos comenzaron a elevarse. Pero antes que Laura abriera la boca, la puerta principal explotó en un portazo. Un hombre entró con un paso agresivo, empapado en sudor, con la mirada descontrolada. Su rostro no dejaba dudas. Alejandro se quedó helado. ¡Alto, deténganla!, gritaba con voz quebrada, apuntando hacia Laura. La confusión se volvió un caos instantáneo. Alejandro tragó seco. El hombre avanzó y sujetó a Laura de los brazos con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. No era solo la madre del niño, era algo mucho más oscuro. «Esta mujer es una ladrona, una estafadora», gritaba mientras la tensión subía a niveles insoportables. La gente empezó a retroceder. El murmullo se convirtió en gritos y risas nerviosas. Carla lo miró todo con una mezcla imposible de terror y tristeza. Alejandro quiso intervenir, pero su cuerpo se negaba a moverse, paralizado por una avalancha de emociones. Entonces, Laura soltó una risa amarga, fría. «¿Crees que solo estoy aquí para esconder un secreto? No sabes nada, Alejandro», dijo, casi susurrando, pero con un veneno que cortaba el aire. El hombre agresivo sacó un sobre grueso y lo lanzó al suelo frente a Alejandro. «Esto es solo el principio», dijo, y la sala cayó en un silencio absoluto mientras Alejandro se agachaba a recogerlo. Al abrirlo, sus manos temblorosas dejaron caer las fotografías y papeles que mostraban una verdad insoportable, documentos falsificados, transferencias millonarias hacia cuentas desconocidas, contratos secretos con nombres que Alejandro ni siquiera conocía. El sudor le corría a chorros, la piel le ardía, como si en cualquier momento fuera a explotar. La realidad que había construido, su vida de poder, éxito, confianza, estaba hecha trizas. Y lo peor, ¿cuántas mentiras más había vivido sin saberlo? ¿Cuántas traiciones habían tejido a sus espaldas? De repente, alguien desde un rincón oscuro del salón gritó: «Eso no es todo, esperen a ver lo que viene». Y justo en ese instante, las luces se apagaron. Un silencio sepulcral sepultó los murmullos. Instantes más tarde, un video comenzó a proyectarse en la pared blanca del salón, haciendo que todos los invitados se inclinaran hacia adelante, incapaces de apartar la mirada. En la pantalla apareció nadie menos que Alejandro, pero no él, sino una versión suya que él no reconocía. Escenas comprometedoras, reuniones bajo la mesa, tratos con personas peligrosas, conversaciones donde planeaba algo oscuro y brutal. No era el hombre impecable, el padre exitoso que todos admiraban. Era alguien desconocido, escondido detrás de máscaras y mentiras. Un grito ahogado escapó de la garganta de Carla. Laura bajó la mirada, con una expresión que no admitía dudas. Había sido cómplice, pero ¿hasta qué punto? Y Alejandro, incapaz de apartar la vista de las imágenes, sintió que todo su mundo se desmoronaba mientras la sombra más negra de su pasado se revelaba. Plena luz, y la pregunta asomó, aterradora, clavada como una daga en el aire espeso. ¿Qué harás cuando descubras que ese hijo no solo cambia tu presente, sino que está irrevocablemente ligado a los secretos que podrían destruirte para siempre? El silencio se volvió insoportable. Más de uno comenzó a susurrar, otros a murmurar condenas veladas. Alejandro, con un nudo en la garganta, apenas pudo agarrar a Carla por el brazo, sus ojos suplicantes, pero no hubo respuesta. Solo esa verdad brutal proyectada en la pantalla. Y justo cuando la tensión parecía a punto de estallar de la multitud, alguien susurró, una voz baja pero clara. ¿Realmente creían que la traición venía solo en el juego del dinero? El salón entero contuvo el aliento. Nadie sabía qué iba a pasar, pero una cosa estaba clara: nada sería igual nunca más. El silencio tras aquella voz fue mortal. Todos miraban a Alejandro, a Carla, a Laura. Las miradas se clavaban como puñales. Él apenas podía respirar. El pecho le dolía, como si le hubieran dado un puñetazo directo al corazón. Sus manos temblaban. El sudor resbalaba pegajoso por su frente. ¿Traición en el juego del dinero? Esas palabras retumbaban en su cabeza, sin dejar espacio para nada más. De repente, un grito cortó el aire. No fue de rabia ni de miedo. Fue un grito ahogado,
casi quebrado. Un llanto. Todos se giraron rápido. Era Carla. Sus piernas flaquearon y casi se desplomó, pero Alejandro la sujetó al vuelo. Sintiendo su cuerpo temblar como un niño perdido, sus ojos, normalmente tan llenos de orgullo, ahora se inundaban de impotencia y dolor. Entonces, algo que nadie esperaba. El hombre que había entrado tan agresivo dio un paso atrás, tosió fuerte y sacó del bolsillo una llave USB. «Esto terminará con todo», dijo, su voz algo rota, pero firme. Con manos que apenas podía controlar, la deslizó sobre la mesa frente a Alejandro. La punta brilló por un segundo bajo las luces. Alejandro dudó. Miró la llave, luego a la multitud que contenía la respiración. Lo que sucedió después fue un giro tan duro que nadie pudo ni parpadear. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces de la sala se apagaron del todo. Quedaron a oscuras, con el murmullo subiendo a un alarido bajo, y justo en ese instante un disparo seco rompió el caos. Un estruendo que hizo saltar a todos. El ruido fue tan brutal que varios dejaron escapar gritos de terror. La confusión instantánea cubrió la sala con una sombra más negra que la noche. Alejandro sintió un frío helado recorrer su espalda, mientras la gente gritaba y corría, atropellándose para salir del lugar. Lucía, la gran fiesta, se había transformado en un infierno. Luz tenue volvió a encenderse, pero solo para revelar a alguien tirado en el suelo, boca abajo, inmóvil, el cuerpo de un hombre cubierto de sangre, con un charco oscuro extendiéndose silenciosamente. Alejandro reconoció al agresor, el hombre que había reclamado, con tanta fuerza y agresividad. ¿Pero qué carajos hacía baleado allí? ¿Quién había disparado? Un grito desgarrador emergió de la multitud cuando alguien notó: «No hay nadie más aquí con arma». Todos miraban en todas direcciones, pero el aire estaba vacío. La puerta seguía abierta, dejando entrar un viento frío que apagó algunas velas. La boda de Carla, la revelación del hijo, las traiciones, todo quedó en pausa, congelado por ese disparo inesperado que ahora parecía el detonante de algo peor. Alejandro se agachó junto al cuerpo, con la garganta seca, los ojos llenos de confusión y miedo. Sus manos temblaban tanto que casi no podía tocar al hombre. «No puede ser», murmuró, jurando que el mundo se le venía encima otra vez. De pronto, su mirada chocó con la de Laura, que estaba junto a la mesa, pálida, los labios temblando, y algo nuevo brillaba en sus ojos. Miedo real, sí, pero también algo más oscuro. ¿Culpa? ¿Traición mayor? Y justo cuando Alejandro buscaba respuestas en ese torbellino, alguien desde la puerta gritó desesperado: «¡Revisen las cámaras! Alguien está manipulando todo esto desde afuera». La música volvió, pero lenta, tensa, como un latido irregular de un corazón que a punto está de romperse. Enojos, susurros, miradas acusadoras. La boda había dejado de ser solo un evento para convertirse en una trampa. Y mientras Alejandro intentaba armar las piezas, sus dedos encontraron un papel arrugado entre las cosas del hombre caído. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las primeras palabras que le helaron la sangre. «No confíes en nadie. La verdad está por más profunda y más oscura de lo que imaginas». Un guiño cruel del destino o una advertencia que nadie esperaba. Alejandro estaba parado en medio de un terremoto que apenas comenzaba. ¿Quién había disparado? ¿Quién jugaba con fuego? ¿Y cuál era el verdadero secreto que ese hombre había guardado hasta morirse? El futuro ya no era solo incierto, era un abismo sin fin. ¿Y Alejandro? Alejandro no pudo evitar que un miedo frío calara hasta los huesos, porque ahora sabía con certeza que esto apenas era el principio. La llave USB brillaba, atrapando la luz como una amenaza silenciosa. Alejandro no podía apartar la mirada. Su corazón latía a mil, como si alguien golpeara dentro de su pecho sin piedad. La fiesta, que el minuto antes había sido un vaivén de risas, ahora se sentía como un campo minado, y cualquier paso podía ser el último. Carla se aferraba a su brazo, su cuerpo temblaba y sus ojos gritaban miedo. Laura estaba inmóvil, con la espalda pegada a la mesa, y el sudor cruzaba su frente como ríos helados. El cuerpo tirado en el suelo parecía un iceberg hundido en un mar rojo. Nadie se atrevía a respirar fuerte.
De repente, el sonido de un clic resonó. Todos voltearon hacia la puerta, donde un hombre encapuchado apareció, con pasos rápidos y seguidos. Entró sin permiso, cruzó el salón como un fantasma, y sin decir nada, se adelantó hacia la mesa donde estaban las pruebas. Con manos firmes, levantó la llave USB. ¡Alto!, gritó Alejandro, pero las palabras se ahogaron entre la tensión. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El enmascarado ni siquiera volteó. En un vistazo rápido, soltó la llave y dijo con voz baja pero cortante: «Lo que quieren ya no es mío. Esto es solo un espejismo». El silencio creció, denso y pesado. Pero en ese instante, el enmascarado hizo lo que nadie esperó. Se quitó la capucha. Era Ignacio, el mejor amigo de Alejandro, el socio de años, el hombre con quien había construido su imperio. Pero ahora, con el rostro al descubierto, parecía un extraño. O peor, un enemigo. «¡Ah, Ignacio!», explotó Alejandro, con rabia mezclada con un dolor que se le clavaba en el estómago. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto?». Ignacio avanzó un paso, sacudió la cabeza como si se arrepintiera de todo. «Alejandro, no sabes ni la mitad de lo que está pasando. No solo te han mentido, te han usado. No solo Laura, ni Carla. Tú mismo eres parte del juego». Carla chilló, sorprendida y al borde de la histeria, mientras la gente se estrechaba a su alrededor, mirando como si estuvieran viendo una pelea de toros. Alejandro apretó los dientes. La rabia le subía quemando, pero al mismo tiempo, algo nuevo. Una sombra de miedo. Miedo a la verdad. «¿De qué hablas?», susurró casi sin aliento. Antes de que Ignacio respondiera, un sonido seco cortó el aire. Otra vez, un disparo, menos fuerte pero justo detrás de ellos. Todos giraron. La cámara mostró algo que Alejandro no pudo creer. Sobre la mesa, entre las flores, había vuelto un juego brutal de familia y mentiras. Alejandro quiso gritar, preguntar, pelear contra ese misterio, pero las palabras se le quedaron en un nudo gigante en la garganta. Laura, con ojos de hielo, avanzó un paso y sacó algo de su bolso, un sobre, este sí firmado con su nombre. ¿Creían que solo era la madre de un niño oculto?, dijo con voz baja pero mortal. «Esto es solo el principio». Todos contuvieron el aliento. «Es la prueba de que Alejandro», siguió Laura, «que tú no eres el verdadero padre de Lucas». Un silencio tan fuerte que dolía cerró la sala. Alejandro se quedó congelado. El mundo cambió de repente a su alrededor, girando como un remolino oscuro. El hijo. No. ¿Era su hijo? ¿Entonces qué mentira había sido toda esa historia? Carla cayó de rodillas, sollozando, mientras Laura sostenía el sobre como un arma invisible. Alejandro solo pudo mirar la carta que Ignacio había dejado caer. La letra era clara, la amenaza palpable. Había algo más, algo que nadie en el salón había entendido aún, pero todos sabían que ese nombre, Lucas, ya no era una simple revelación. Era una bomba esperando para estallar. Y en ese momento, Alejandro supo que su mundo estaba a punto de romperse, otra vez. Pero la verdad seguía cobijada en la oscuridad. Entonces se escuchó el último sonido que nadie esperaba. El teléfono de Ignacio comenzó a sonar, justo en el bolsillo de Alejandro. Todos quedaron helados. Y Alejandro supo que no había escapatoria. ¿Quién llamaba? ¿Qué secreto cargaría esa llamada? Las respuestas, esa noche, nadie las tenía. Solo el miedo. Y un abismo abierto bajo sus pies. El teléfono vibraba con insistencia en el bolsillo de Alejandro. Cada llamada perforaba su mente como un martillo sobre acero. Miró a su alrededor. La sala se había quedado muda, como si el mismo aire estuviera conteniendo el aliento. La gente abusaba del silencio, petrificada frente a lo que acababan de escuchar y ver. Sin pensarlo, sacó el móvil y atendió con voz temblorosa, casi un susurro. «¿Hola?». Del otro lado, una voz distorsionada, fría y cortante, le dejó helado. «No juegues más, Alejandro. La verdad duele, pero ignorarla mata. Lo que descubras hoy cambiará para siempre lo que crees que sabes». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El silencio volvió, solo que ahora pesado, como una losa encima de todos. «¿Quién demonios será?», preguntó Carla, con la voz hecha pedazos.
Alejandro negó con la cabeza, sin palabras. De repente, las luces fallaron otra vez. Las personas comenzaron a murmurar nerviosas. El sonido débil de un llanto se coló en la sala. Era un llanto de niño. Todos voltearon al mismo tiempo. Desde un rincón oscuro, una figura apareció. Un niño de no más de 8 años, con ojos grandes y asustados, que avanzaba temblando entre los invitados. El salón se congeló. Nadie se atrevía a moverse. Alejandro sintió el pecho como un puño apretado. El niño llegó hasta él, lo miró fijamente y dijo, con una voz que sonó a cuchillo, «Papá». Un grito ahogado escapó de su garganta. Todo se desmoronaba más rápido de lo que podía entender. Pero en el instante siguiente, una mujer salió disparada del público y lo tomó en brazos. Era una mujer alta, elegante, con rasgos que Alejandro no reconocía, pero que alguien en el fondo de su memoria le hizo doler el pecho. «Eso no es Lucas», gritó ella, con una voz firme, pero rota. «Este niño no tiene nada que ver con ustedes». Todos giraron hacia ella, sorprendidos y confundidos. Fue entonces cuando Laura, pálida, dio un paso adelante para desafiarla. «¿Y tú quién eres?», preguntó, con odio mezclado con miedo. La mujer la miró con frialdad y respondió cortante, «Soy tú, Laura. O mejor dicho, la que siempre has querido olvidar». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. Laura abrió la boca para replicar, pero no pudo. Su cuerpo se paralizó. Alejandro dio un paso hacia la mujer, intentando recuperar el aliento. «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». Ella bajó la mirada por un segundo, y con una voz apenas audible, soltó: «He sido yo quien ha estado manipulando todo desde el principio. El hijo oculto, las mentiras, las traiciones. Soy yo quien ha decidido cómo se ha tensado esta cuerda hasta romperla». La multitud comenzó a murmurar, rostros llenos de sospecha. Carla se aferró a Alejandro, temblando. Ignacio apretó los puños, sin poder creerlo, pero el golpe más brutal vino cuando la mujer se quitó la peluca y reveló, frente a todos, nada menos que a Carla. Sí, Carla. Su rostro era idéntico, pero había algo oscuro en sus ojos, un brillo peligroso que hasta Alejandro nunca había visto. ¿Creyeron que Carla era solo una víctima? La mujer sonrió sin humor. No, éramos dos, yo, la sombra que siempre estuvo detrás. La verdadera madre de Lucas. Un grito desgarrador saltó de la boca de Carla, que ahora lloraba desconsolada, confundida, perdida. «¿Qué dices?», sollozó. La mujer, o mejor dicho, la intrusa, la Carla falsa, se acercó hacia el niño y le pasó la mano. «Por el cabello». «Él nunca fue tu hijo, Alejandro, ni tampoco de ese idiota de Ignacio». El salón explotó en caos. La gente gritaba, corría, y Alejandro sentía que se desangraba desde adentro. El niño miró a Alejandro con tristeza y murmuró: «Papá, ellos me mintieron». Ignacio dio un paso adelante, furioso y destrozado. «¡Esto es imposible!», gritó. «¿Quién eres? ¿Qué hiciste con Carla?». La intrusa levantó una ceja, con una mueca solemne y fría. «Soy la hermana gemela que Carla nunca quiso aceptar, la que se perdió hace años y que volvió para reclamar lo que le pertenece. Este niño es mi hijo, no de ustedes». Alejandro sintió que la sala giraba y que el mundo se desarmaba. La mujer miró fija a Alejandro y dijo, sin parpadear: «La verdadera verdad es que ninguno de ustedes sabe quién es en realidad, ni a quién le están dando todo su amor y lealtad». Y justo entonces, cuando nadie esperaba nada más, el niño entrelazó sus dedos con los de la doble Carla, y Alejandro supo que la historia que creía conocer había sido una mentira desde el principio. El futuro simplemente dejó de existir como se había imaginado. ¿Quién era ese niño realmente? ¿Qué secretos enterraba la almohada frente a ellos? La noche apenas comenzaba. El niño apretó la mano de la doble Carla con fuerza, sus ojos llenos de miedo y una tristeza que se clavaba como cuchillas. Alejandro sentía que el aire se volvía pesado, como si el oxígeno mismo se negara a fluir. El salón estaba quieto, pero la tensión se podía palpar. Cada respiración era un suspiro contenido, una cuerda a punto de quebrarse.
De repente, un ruido seco rompió el silencio. Fue un portazo fuerte que sacudió a todos. Las miradas se giraron rápido hacia la entrada. Allí una mujer entró disparada, con el rostro desencajado y los ojos que quemaban dolor puro. Era Carla, no la mujer llorosa que veíamos antes, sino una versión distinta, más tensa y feroz, como si acabara de soltar años de silencio. «Paren esto ahora», exclamó, con voz cortada pero firme. «Esto no es lo que creen». La sala contenía la respiración. Alejandro sintió un nudo enorme en la garganta, como si se le fuera a romper en 1000 pedazos. Carla avanzó hacia la Carla falsa, sin dudar. La dupla se miró. El choque de miradas era una tormenta. La doble no flaqueó, pero sus manos temblaban. El niño bajó la vista, apretando el puño contra el vestido de su madre. «¿Quién eres?», gritó Carla, acercándose. «¿Por qué entregas a mi hijo a un extraño?». La mujer respiró hondo. El brillo congelado en sus ojos desapareció un instante, dejando salir algo inesperado. Miedo. Miedo verdadero, no planeado. «Soy tu hermana», sí, dijo bajito, «pero no la hermana que buscabas. Nadie sabe nada de mí. Nadie sabe que yo no soy la única que esperaba a ese niño». Un murmullo creció en el salón, mezclado con confusión y miedo. Alejandro arqueó la ceja, como si el peso de sus dudas se hiciera tangible. La doble Carla sostuvo la mirada de Alejandro y soltó la bomba más terrible que nadie vio venir. «Él no es solo hijo de nadie aquí. Él es el verdadero heredero del imperio de Alejandro». Un choque seco vibró en el aire. Entre la gente, un susurro. «¿Cómo? ¿Qué dices?», explotó Alejandro, sus ojos intentando devorar la verdad. «La hermana». Se humedeció los labios y apuntó al niño. «Este niño lleva en la sangre un secreto que cambiará todo. No es solo sangre de Carla ni de Alejandro. Él es producto de un acuerdo que se hizo mucho antes de que ustedes siquiera se conocieran». La sala se tensó. Una corriente fría bajó por la espina dorsal de todos. Alguien detrás gritó: «¡Engaño! ¡Mentira!». Pero Alejandro estaba paralizado. Sus pulmones se comprimían, su sangre parecía fuego que hiere con el frío. Miraba al niño preguntándose cómo una criatura tan frágil podía cargar un peso tan monstruoso. De pronto, el niño levantó la mano temblando. «Papá», dijo con un hilo de voz, «yo no soy lo que ustedes creen». Antes de que alguien respondiera, las luces volvieron a fallar. Todo quedó en penumbras, solo iluminado por destellos de los teléfonos brillando como luciérnagas nerviosas. Un grito ahogado salió de la nada, ahogado por un estruendo brutal. Esta vez fue un sonido mucho más cercano, más personal. ¿Cuándo? Las luces regresaron. Quedó algo imposible de borrar. Sobre la mesa, un sobre negro con letras doradas que nadie había notado antes. Carla se acercó con pasos vacilantes y lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una foto que congeló la sangre a todos. Alejandro de niño con alguien que parecía un hombre extraño, cubierto por sombras. Pero lo peor no fue eso. Al reverso de la foto, una sola frase escrita a mano, con letra desconocida. «Tu verdadero padre no es quien crees. La verdad enterrada sacudirá tus cimientos». El niño miró a Alejandro, su voz apenas un susurro teñido de horror y asombro. «Papá, esto no es solo un secreto familiar. Esto es una mentira que puede destruirnos a todos». El corazón de Alejandro se detuvo un instante. El salón se sumió en un silencio helado, roto solo por el eco lejano de un reloj que marcaba el tiempo que ya no existía. Y entonces, en medio de la oscuridad que les envolvía, una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar comenzó a crecer, como un monstruo oculto bajo sus pies. ¿Quién es realmente Alejandro? ¿Y cuánto de su vida ha sido una farsa? El futuro ya no era una historia por contar. Era una trampa con 1000 espejos, y alguien estaba viendo desde las sombras, sonriendo. El silencio se tragó todo de golpe. La sala entera respiraba en un suspiro contenido, como si el aire estuviera cargado de polvo y nadie quisiera levantar una mota. Alejandro sentía el nudo en la garganta apretándole el pecho hasta casi no poder respirar. Las manos le temblaban de golpe,
intentando sujetar la foto y esa frase al reverso que parecía un puñal clavado en sus entrañas. De repente, un ruido intenso rompió el hechizo. Un estruendo seco, metálico y muy cerca. Todos voltearon de inmediato. En segundos, la luz parpadeó y se apagó por completo. Murmullos nerviosos estallaron, mezclados con algunos gritos ahogados. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que temía que el pecho le fuera a estallar. Cuando la luz regresó, la escena había cambiado por completo. En medio del salón, sobre la alfombra roja que parecía manchada con sombras, yacía un cuerpo. No cualquier cuerpo. Era él, Alejandro. Sí, Alejandro mismo, tirado boca abajo con un charco oscuro extendiéndose a su alrededor. La multitud gritó. Carla corrió hacia él, sus manos temblaban, su voz quebrada rogándole que reaccionara. Pero Alejandro no se movía. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que solo él podía ver. «No puede ser», gritó Laura, llorando y arrodillándose a su lado. «Alejandro». Pero lo peor no era el cuerpo, sino lo que pasaba arriba. De la nada, el niño pequeño, ese que todos aún intentaban entender, se paró frente a la multitud con una calma aterradora. Miró al techo y con una voz que parecía sacada de otra vida, dijo: «Estoy despierto desde hace tiempo, pero no soy Alejandro. Soy yo quien debe estar aquí». Todos lo miraron como si se hubiera vuelto loco, pero era imposible negar esa sensación. Algo en el niño, en sus ojos y en su forma de hablar, rompía todo lo conocido. De golpe, una luz tenue iluminó otra parte del salón. Una figura apareció desde la sombra. No era la hermana gemela, no. Era alguien más. Alguien que todos creían muerto. «¡Detengan esta locura!», una voz profunda y familiar retumbó. «Esto no es lo que parece». El hombre caminó entre la gente. Con pasos firmes y los ojos llenos de un fuego que quemaba la duda y la mentira por igual, era el padre biológico de Alejandro. Sí, el hombre que Alejandro nunca había conocido, pero que ahora demostraba que su historia, su vida y esa foto con la frase al reverso no eran un misterio del pasado. Eran el abismo frente a él. «Ustedes me llamaron muerto», dijo con rabia contenida. «Pero he estado escondido, vigilando, porque la verdad no solo te destruiría, Alejandro, sino a todos los que creen conocerte». La gente se quedó muda. Ni Carla, ni Laura, ni Ignacio podían mover un músculo. El niño apretó la mano de la doble Carla. Sus ojos ahora brillaban con un fuego que Alejandro no había visto antes. «No soy un accidente del destino», continuó el hombre. «Soy la herencia que nadie quiso aceptar, y la verdad más cruel que jamás imaginaste». Un estremecimiento recorrió la sala. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima otra vez, esta vez con el peso de una mentira tan gigantesca que no cabía en su pecho. «¿Quién eres?», logró susurrar Alejandro, con la voz rota y sin esperanza. El hombre sonrió sin amor, con un tono que helaba la sangre. «Soy el secreto que te dejaron vivir para esconder. Soy el padre, y tú nunca fuiste hijo suyo». Un silencio pesado, oscuro, cayó como una losa sobre todos. Entonces, la intrusa, la falsa Carla, soltó una risa cruel y oscura. «¿Lo sientes ahora? ¿La verdad aplastando cada pedazo de orgullo que creías tener? Esto apenas comienza, y ninguno de ustedes está listo para la tormenta que viene». La multitud comenzó a empujar. Algunos gritaban confusos, otros buscaban la salida, pero Alejandro solo podía mirar aquel cadáver que parecía no ser él, y aquel padre que había irrumpido para quebrar lo imposible. El futuro ya no era un camino, era un laberinto sin salida, y en el centro, el niño miró a Alejandro y dijo: «Papá, lo que creías cierto fue solo un juego, pero el tablero acaba de cambiar. ¿Estás listo para jugar de verdad?». El eco de la llamada distorsionada volvió a sonar en la cabeza de Alejandro. «Lo que descubras hoy te destruirá». Pero ahora, la destrucción estaba aquí, presente, y no se veían salvadores, solo sombras cargadas de mentiras, listas para devorar todo. Y no había manera de regresar. El cuerpo de Alejandro yacía inmóvil en el suelo. La sangre empapaba la alfombra, y su rostro reflejaba una tranquilidad imposible. La sala estallaba en murmullos y gritos atropellados, pero el niño seguía allí, de pie, con esa calma que helaba la piel.
El padre biológico de Alejandro, con el ceño fruncido, miraba a todos sin parpadear. Su voz era baja, pero cada palabra caía como un golpe. Esto no termina aquí. Todo es un puzzle mal armado que están empezando a romper. Pero la pieza más peligrosa viene de adentro, dijo, señalando a Ignacio. Los ojos de Ignacio se abrieron como platos. La multitud se giró hacia él, y en ese momento las luces parpadearon. Un clic sutil resonó en la entrada del salón. Todos voltearon y vieron a otro hombre entrar, con pasos rápidos y seguros. No un extraño. Era el abogado de Alejandro, Roberto. Su cara estaba pálida, temblando más de lo que ocultaba. Se acercó al cuerpo sin vida, y con voz rota, soltó una bomba que nadie esperaba. Este hombre no estaba muerto. Lo que pasó aquí fue un montaje. La bala no fue real. Todo fue un juego para sacarles pruebas. Pruebas que desvelan quién está detrás de todo el negocio oscuro que creían controlar. El silencio se tragó la sala. Alejandro, con los ojos cerrados en el suelo, empezó a respirar de nuevo. Poco a poco se movió, con una expresión entre el dolor y el desconcierto. Se levantó tambaleándose, miró a su alrededor y con una voz áspera dijo: ¿Qué está pasando? Todos respiraron aliviados, pero el alivio duró segundos. La puerta del salón se abrió de golpe, y entró una mujer vestida de negro. Su paso era firme, su mirada de acero. Era la verdadera madre del niño, y tenía algo que todos querían, un pendrive que brillaba bajo la luz tenue. «Saben quiénes son, ¿verdad?», dijo sin perder tiempo. «El primer gran secreto es que ni Alejandro ni Ignacio están limpios. Todo lo que tenían era una farsa montada por mí desde el principio». Los rostros se crisparon, y Carla dio un paso adelante, dolida, furiosa. «¿Qué dices?». Su voz temblaba. «¿Nos crees unos tontos? ¿Qué quieres?». La mujer, con movimientos calculadores, sacó del bolso otra carta y la lanzó al suelo. Alejandro la recogió y le leyó en voz alta, con un temblor que parecía desgarrar su alma. «Los lazos de sangre pueden ser la peor prisión, y la libertad está en conocer tu verdadero origen». La mujer sonrió con desdén. «Ese niño no es solo mi hijo. Él tiene en sus venas algo que ni ustedes imaginan. Un secreto que podría destruir la vida que pensaban tener». En ese instante el niño miró a Alejandro y con voz desgarradora soltó algo que ningún oído estaba listo para escuchar. «Papá, yo no soy humano». Un silencio brutal llenó el aire. La gente se miraba sin comprender. Alejandro sintió que el pecho le explotaba, que la cabeza le daba vueltas. El mundo se derrumbaba en segundos. «¿Qué dices?». Esa fue la reacción de Carla, con una mezcla de horror y negación. «Hay cosas que nadie quiso contarles», continuó la mujer. «Cosas que vienen de otra sangre, de otro origen. Lucas no es hijo de este mundo. Ni ustedes, ni nadie aquí lo es realmente». Alejandro tomó aire con dificultad y sintió las manos sudar helado. La verdad había saltado los límites de lo imaginable. Lo imposible ahora era la nueva realidad. «¿Qué significa eso?», murmuró Ignacio, temblando. La mujer clavó su mirada en ellos y dijo: «Esto va más allá de traiciones familiares, porque la herencia que llevan es algo que muchos han querido esconder, y ahora está despertando». Un estruendo repentino sacudió la sala. La puerta principal se cerró de golpe, las luces temblaron y un viento frío recorrió los rincones despoblados. Un murmullo reptante recorrió la multitud. «¿Están seguros de todo lo que creen saber?». En ese momento el niño levantó la vista con ojos que ya no parecían humanos, y con voz profunda y antigua dijo: «Papá, la tormenta apenas comienza». La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Y cuánto de lo que pensaban conocer era solo la piel de un monstruo esperando salir? La historia había cambiado para siempre, y nadie sabía a dónde los llevaría. Solo había una certeza: nada volvería a ser igual. El niño levantó la mirada. Sus ojos brillaban con un fuego que helaba la sangre. La mujer que sostenía el pendrive apretó los labios, como si se estuviera preparando para soltar una bomba que nadie esperaba.
La tensión en el salón era tan densa que parecía que cada uno podía partirse en 1000 pedazos. «Papá, la tormenta apenas comienza», repitió el niño, y su voz retumbó como un golpe seco en cada pared. El reloj dejó de sonar. El silencio era insoportable, cortado solo por la respiración agitada de Alejandro y las miradas desesperadas de todos alrededor. Entonces un murmullo comenzó, primero tímido, luego un grito que estalló como una ola de miedo. «¿Qué dices?», gruñó Ignacio, apretando los puños hasta que las uñas se hundieron en la carne. «Esto no puede ser real». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces parpadearon y se apagaron de golpe. Oscuridad total. Murmullos nerviosos se confundían con susurros escalofriantes. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, y luego un sonido metálico que cayó con estruendo en el suelo. Algo había sucedido. Cuando la luz volvió, todos vieron lo impensable. La mujer con el pendrive y la carta, tendida en el suelo, con las manos agarrándose el pecho. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Y de su boca salía un hilo delgado, oscuro, como una sombra que besaba su piel. Un cuchillo, brillante y ensangrentado, descansaba a su lado. Frío, brutal, sin piedad. «¡La han apuñalado!», gritó Carla, inclinándose hacia ella, la voz rota. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!». Alejandro sintió que el pecho se cerraba violentamente. Un nudo enorme apretó su garganta y la angustia lo sostuvo sin dejarlo respirar. Todo se había intensificado en segundos, como un torbellino imposible de parar. Pero entonces un ruido sordo y extraño comenzó a sonar. Era el pendrive que seguía conectado a la mesa, titilando con una luz roja y un zumbido que parecía venir de otro mundo. Juan, uno de los invitados, corrió a observarlo y levantó la vista con los ojos como platos. «Alguien está transmitiendo algo en vivo», exclamó, con la voz temblorosa. Esto no es un archivo más. Hay una cámara dentro del salón». Los murmullos crecieron y el miedo se extendió como un incendio. La pantalla gigante, antes apagada, se encendió de repente. Lo que apareció destrozó cualquier esperanza. Era un video en vivo, pero no mostraba solo la boda. Mostraba la misma sala, pero desde un ángulo oculto. Y ahí estaba Alejandro, susurrando urgencias al oído de alguien no visible, con una mirada que nadie le había visto. No era el hombre roto, el desconcertado que todos conocían. Era un hombre frío, calculador, al borde de la locura. «¿Qué hace Alejandro?», balbuceó Laura, con lágrimas en los ojos. «Él está conspirando contra todos». Las palabras quemaron el aire. La gente retrocedió. Carla cubrió la boca, impresionada y aterrorizada. Ignacio tragó saliva y miró fijo al hombre que yacía en el suelo, que parecía dormido, pero en realidad estaba consciente, respirando, con un brillo extraño en sus ojos. Esto es una trampa», dijo el padre biológico de Alejandro, con la voz rota y dura. «Pero lo más oscuro está aquí, dentro de él». El niño, de pie junto a la doble Carla, entonces habló, con una voz que no parecía la de un niño. «¿Creyeron que era el único jugando?», susurró, mientras se acercaba a Alejandro. «La verdad no está fuera, está en ti, papá». Alejandro despertó entonces. Abrió los ojos, pero no eran los suyos. Todo cambió. Su rostro se transformó, los rasgos se torsionaron y su cuerpo se tensó como una presa en peligro. «No soy Alejandro», dijo con una voz que erizó la piel. «Soy él, la oscuridad que usaron para engañarlos». Un grito subió de la multitud. La confusión explotó. Y en medio de todo la clave que nadie esperaba. En el video, una mano desenmascaraba algo en el cuerpo de Alejandro. Bajo la camisa, un tatuaje no humano que brillaba con luces que ninguno podría explicar. El niño miró a todos, sonrió con crueldad y replicó: «Esto no es solo una historia de familia rota, es el principio de algo mucho más grande, algo que ustedes no están preparados para entender». El silencio se quebró por un suspiro largo, desesperado, de alguien que sabe que todo quedó atrapado en una mentira mucho más profunda. Y justo cuando todos esperaban una respuesta, la puerta del salón empezó a cerrarse sola. Unos clics metálicos resonaron como
Cadenas cayendo. ¿Quién nos está encerrando aquí?, preguntó Carla, con voz quebrada. La noche estaba solo comenzando, y esta vez la trampa no tenía escapatoria. La sala estaba cargada de un silencio espeso, como si cada respiración fuera un latido que podía romperlo todo. Alejandro, tambaleante, se incorporó lentamente del suelo, con el corazón atrapado en un puño. Sus ojos buscaron a cada persona, cada sombra. Todo se había destrozado, y sin embargo, de alguna forma, algo dentro suyo resistía. Carla, temblorosa pero firme, lo sostuvo del brazo. Sus manos húmedas le quemaban la piel, mientras sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se clavaban en los de Alejandro. «Tenemos que salir de aquí», susurró, la voz quebrada. «No es seguro». A un lado, Ignacio apretaba los dientes, con la mirada endurecida, desconfiando hasta del aire. La falsa Carla seguía ahí, congelada en su papel, pero la tensión la estaba devorando por dentro, y el niño, Lucas, permanecía junto a ella, con una mezcla de miedo y cansancio precoz en sus ojos. Los ojos del padre biológico de Alejandro se clavaron en Ignacio, luego en el abogado, Roberto, que temblaba junto a la puerta. Todos sabían que la traición era una red que los atrapaba sin piedad, pero también que era hora de romper el tejido. Sin aviso, la puerta se abrió de golpe y entraron policías. El ruido fue un alivio y un castigo al mismo tiempo. Comenzó un movimiento frenético, preguntas al aire, órdenes cortantes, reflejos de miedo y alivio entremezclados. Alejandro cerró los ojos un instante. Sintió como el peso del mundo le aplastaba, pero ahora, al menos, podía respirar de nuevo. «Esto no termina», dijo con voz áspera, mirando a Carla. «Nosotros tenemos que limpiar esta mierda. Por Lucas, por nosotros». Ella asintió, decidida aunque rota. En ese instante, Ignacio se acercó, humilde, dejando caer ese orgullo retorcido que tanto había lastimado. «No sé en quién confiar ahora». «Alejandro», susurró, «pero debemos enfrentar esto juntos. No podemos dejar que todo se pierda». El niño, casi sin palabras, se acercó a Alejandro, apoyando la cabeza en su pierna. Alejandro le acarició el cabello con una mano temblorosa, sintiendo ese nudo eterno en la garganta. «No estás solo», murmuró con la voz hecha pedazos. «Nunca lo estuviste». La falsa Carla fue escoltada lejos por la policía, gritando desprecios que quedaron suspendidos en el aire. La mujer apuñalada, tan cerca de la verdad que había cortado con su última acción, recibía atención urgente. El pendrive fue asegurado, y todos esperaban qué revelación más oscura escupiría en las horas venideras. La fiesta ahora era un recuerdo lejano, opacado por la cruda realidad. Pero en medio del caos surgió una promesa tácita, la lucha por la verdad. Una batalla que quemaría hasta los huesos, pero que era necesaria para reconstruir lo que quedaba roto. Alejandro tomó aire profundo y miró a su alrededor, a esos rostros exhaustos y marcados por el miedo y la traición. Sintió que algo en él cambiaba, que la historia que habían vivido, no importaba cuán amarga, no tendría el último capítulo escrito por otros. «Vamos a hacer que esto termine», dijo, voz firme contra el ruido del viento que entraba por la puerta abierta. «Para que nadie más sufra, para que esto no defina quiénes somos». La noche empezó a ceder ante una luz tenue que entraba, y aunque la tormenta estaba muy lejos de acabarse, la sombra más oscura había sido enfrentada. Las puertas del salón se abrieron de par en par, y los primeros rayos del amanecer golpearon los rostros cansados. Era un nuevo día, de secretos a medias, sí, pero también de esperanza por hacer de esas cenizas algo real. Tienes que suscribirte ahora. No permitas que te roben las historias exclusivas que cambiarán todo lo que conoces. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos favorezca y nos lleve directo a más momentos como este. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con cada grito, cada suspiro, cada teoría sobre este final devastador. Y sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan vivir este final contigo. Solo los verdaderos fans entienden por qué estas acciones son el alma del canal. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que está cambiando la forma de contar historias.